El capítulo de esta semana fue leído en vivo en Twitch. Si quieres ver mi reacción completa a este capítulo, será subida pronto a mi nuevo canal, el cual te dejo en la descripción. Ve y suscríbete, pronto subiré la reacción en la quinta marcha y no te la quieres perder. Bien, el momento ha llegado. El último capítulo de manga antes de la pausa de un mes debido a la operación de la vista de Ichiro Oda. ¿Saben? Me hubiese dolido si la pausa hubiese sucedido luego de un capítulo más o menos, pero afortunadamente no pudimos haber tenido una mejor manera de irnos a la pausa que con un capítulo tan espectacular como este, uno tan completo, diverso y emocionante en cada página, que dará que hablar durante todo el mes. El capítulo de esta semana es titulado Los 5 ancianos, aunque como sabemos, el carácter Sei al final de la palabra Gorosei también significa planeta o estrella, por lo que el título también podría ser leído algo así como Los 5 viejos planetas. Esta semana no hubo portada porque tuvimos un color spread de Chopper y los demás jugando sobre el reflejo de un arco iris en charcos de agua, con la inscripción "Sin lluvia no hay arco iris". No aparece ni Zoro ni Jinbe en este dibujo, así que lo más probable es que ambos mueran en el próximo capítulo. Pero espera, ¿arco iris? ¿Okama? ¡Confirmado! A pesar de que este es el capítulo número 420 sin ver a Bon-chan, la próxima semana está 100% seguro. Habiendo cubierto el título y portada, ¡vamos con el capítulo! Comenzamos en Marijoa, en donde el narrador nos explica que antes de que las noticias del asesinato del Rey Cobra salgan a la luz, el Leveling terminó y los reyes volvieron a sus respectivos reinos. Solamente hay un reino que sigue en ese lugar, y ese es el de Arabasta. Si recordamos bien, en el capítulo 1054 del manga y ya hace un par de días luego del final del Leveling, Akainu declaró que los miembros del reino de Arabasta seguían en Marijoa debido al incidente. En este capítulo, vemos exactamente a qué se refería Akainu con ese diálogo, pues tenemos a Igaram, Chaka y Pell, acompañantes de la princesa Vivi y Cobra, buscando a sus líderes por toda la isla. Chaka tiene una actitud muy desafiante y violenta, incluso llegando a sujetar a los guardias de la Tierra Sagrada y gritarles a la cara acerca de Cobra. Por su parte, Pell se dedica incesantemente a buscar a Vivi desde las alturas aprovechando su Akuma no Mi. Igaram, quien es y siempre ha sido el más sobreprotector de Vivi durante toda la historia, es visto llorando y buscándola por todos lados. Una situación muy triste si nos ponemos en su lugar. Pero la actitud violenta de Chaka se entiende perfectamente cuando pensamos que su honor como guardia de la familia real ha fracasado, pues su misión era justamente escoltar a la familia Nefertari y asegurarse de que nada malo le suceda. Y bueno, pasó absolutamente todo lo contrario, no solamente perdiendo a su rey, sino que también a su princesa. Y 2. La relación de Vivi con Pell no es solamente diplomática, sino que es muy personal, por lo que este no solamente es el caso de un rey y una princesa perdidos, sino que también de grandes amigos de toda la vida, lo cual hace que la situación sea mucho más trágica. Afortunadamente, y como sabemos, Vivi sigue con vida. Ella y Wapol son polizones del barco que se dirige al reino de Aegis. Este es un reino del que si bien no se sabe mucho, por lo menos sabemos que su rey, Ti IV, es uno de los reyes que vimos dirigirse al Leveling luego del arco de Dressrosa y al inicio del evento. Es aquel que lleva un bigote muy largo y elegante, una especie de reloj extraño en su barbilla, y quien en una ocasión se le vio saludar al moderador del debate de la mesa redonda justo cuando iba a comenzar el Leveling. En este lugar, vemos que Wapol juega su carta maestra, pues en vista de que no tenía escapatoria al haber dejado absolutamente todo atrás en el Leveling, contactó a la única persona en el mundo que lo podía sacar de este problema, Big News Morgans. Y es que no puedo ni siquiera comenzar a hablar de lo genio que es este movimiento por parte de Wapol, pues el desgraciado se encontró en la absoluta peor circunstancia en la que un personaje de One Piece se puede encontrar, perseguido por el gobierno mundial luego de haber visto a Im y el asesinato de Cobra a manos de estos. Pero aún así, a pesar de que estaba en el fondo de ese pozo de oscuridad, el desgraciado pensó en una manera espectacular de usar su conocimiento a su favor. ¿Recuerdan cuando entre el acto 2 y 3 de Wano nos dijeron que Morgans estaba recibiendo una llamada desde el reino de Drum? ¡Esta era esa llamada! Wapol no tenía salida alguna, pero usando la cabeza y aprovechándose del hambre de Morgans por el chisme y noticias polémicas, le contó que estaba siendo perseguido por el gobierno y que querían darle muerte. A cambio de una historia tan interesante como esta, Morgans voló hasta el reino de Aegis para recogerlo en su nave voladora sin problemas. De esa manera, Wapol no solamente logró escapar de esa situación tan complicada en la que se encontraba, sino que lo hizo sin siquiera moverse de su posición.
misión, y solo usando su intelecto fue capaz de hacer que lo vayan a recoger a domicilio y dejarlo en un lugar seguro. No he visto a suficiente gente en la comunidad hablar del genio de Wapol en esta situación, así que lo diré una y mil veces. El llegar a pensar en literalmente la única salida en todo el mundo que tenía para salvarse en medio de tanta tensión es una genialidad de parte de este hombre, y aunque sea un cerdo desgraciado, se merece todas mis alabanzas por lo menos en esta situación, y mis felicitaciones por llegar a tan buena solución. Aunque bueno, no todo acá es miel sobre hojuelas, pues vemos que Wapol poco o nada se preocupa por Vivi, intentando hacer que la princesa de Arabasta vuelva a su barco a pesar de que no lo logra, pues el CP0 va atrás de ella. ¿Quién por nada del mundo se separará de Wapol y su posibilidad de escape? Y al igual que cuando Oda terminó un capítulo hace algunas semanas con Cobra sonriendo y diciendo "no puedo esperar para entrar a la habitación y hablar con el Gorosei", esta vez el autor vuelve con su retorcido sentido del humor, con Vivi exigiendo a Wapol un Dendemushi para comunicarse con su padre, cosa que como sabemos está más o menos difícil. En Marilloa vemos a uno de los miembros del CP0, Gizmonda, cuyo nombre fue revelado en el volumen 104 del manga y sabemos que fue a Dressrosa para asegurarse de que todo esté bien luego de la supuesta renuncia de Doflamingo. También vemos a Esteri, quien se enamora de Vivi y su fotografía, demostrando sus intenciones de cuquearse a su esposa incluso frente a ella, quien reacciona con celos. Y claro, también al tarado de Spandam, quien forma parte del equipo de búsqueda de Sabo, el supuesto asesino de Cobra. Bonnie, quien se encuentra en camino a Egghead, escapa en el barco del reino Tajine, lugar que si bien no se sabe mucho, sabemos que es gobernado por la reina Mororon, a quien vimos dirigirse a Levely y participar en él. Por cierto, el detalle de señalar que está muerta de hambre calza perfectamente no solo con su personaje, sino que también con el capítulo 1061, en el cual Bonnie nos comunica que también se encontraba hambrienta, por lo cual podemos imaginar que la pobre se pasó todo el camino sin tener un solo bocado. Por otro lado, vemos también a Sabo dirigiéndose a Lulusia, y claro, no podemos no señalar a Sabo siendo declarado como el Mufas definitivo, pues es irónico que luego de declarar algo al estilo de "uy, las cosas serán muy fáciles cuando llega a Lulusia", llegue para que le caigan como 20 bombas atómicas en la cabeza. Y sí, nuevamente es interesante ver que Sabo escapó a duras penas de Levely. Por un lado se podría pensar que Sabo escapando no tiene mucho sentido, puesto que en su condición y estando en el lugar del mundo más inseguro para él y lleno de guardias por todos lados, no debería ser capaz de escapar. Pero si enumeramos entre Cobra, Wapol, Vivi, Sai y Leo bajo el comando de Mjosgard causando un caos, el intento de asesinato de Carlos, Fujitora peleando contra Ryokugyu y toda la conmoción de la reunión misma, hizo que Sabo pudo escapar del lugar mientras todo este caos era repartido alrededor de todo el lugar. Y viendo las cosas así, vaya que Levely más caótico ha sido este. El Levely llega finalmente a su fin luego de 5 años de publicación del manga, por lo que luego de este raconto sumado a todo lo que Oda nos ha narrado de este evento a base de otros personajes, estamos quizás enfrente de la última vez en toda la historia de One Piece que podremos ver un Levely llevarse a cabo como lo conocemos, y siendo que ha llegado a su final, es un placer haber vivido esta aventura con ustedes. Pasamos a la habitación de los 5 ancianos, quienes comentan acerca de Sabo y su extraña manera de rodearse de tantos personajes con el D en su nombre, pues como sabemos, es hermano de Luffy, de Ace, quien también es hijo de Roger, y ahora tiene un mensaje para Vivi de parte de Cobra, y todos esos personajes llevan la D en su apellido oficialmente, por lo que sí, es por lo menos curioso que tantos rodeen a Sabo. En ese mismo momento, Jay García comenta que este incidente de Sabo se interpone en su verdadera intención, la cual era aprovechar de visitar Egghead para arreglar el asunto pendiente con dicha isla, pero debido a lo de Sabo, por ahora tendrá que esperar, y me indica que ya es hora de poner a prueba la invención de Vegapunk, llamada Mother Flame, lo cual se traduce al español como Flama Madre. Sí, es una lástima y lo digo desde ahora ya, pero Oda acaba de humillar nuevamente a toda la comunidad de One Piece. ¿Recuerdan cuando se comentaba que el arma usada era un arma ancestral? Bueno, ya pueden olvidarse de eso, porque la hizo Vegapunk. ¿Recuerdan también cuando se decía que Doflamingo sabía acerca de la existencia de esta máquina y que a causa de eso tenía un ataque llamado los 16 silos del no sé qué y que esa era una referencia a los 16 rayos que lanzaba esta máquina? Bueno, esto no tiene mucho sentido tampoco porque Vegapunk trabaja para el gobierno hace poco más de 20 años y Doflamingo y su familia fueron exiliados de Amarillo hace más o menos unos 35, por lo que Doflamingo chiquito nunca alcanzó a formar parte de los Tenryubin
Yubito ni pudo ver esta arma, pues cuando fue creada, él ya era un pirata común y corriente en el Mar Azul. Es más, dicen que es primera vez que lo prueban, así que nuevamente no tiene sentido pensar que Doflamingo sabía de su existencia ni de cómo esta atacaba. Por lo menos cabe destacar que el poder letal de esta arma de Vegapunk es de temer. Digo, ¿en serio un ser humano es capaz de crear algo tan masivamente destructor? Aún se me hace muy raro, y me llama la atención que un poder tan colosal no sea ni siquiera considerado un arma ancestral. ¿Será que las armas ancestrales que faltan por ver pueden llevar a cabo ataques incluso más letales que el de la Mother Flame, el cual desintegró una isla en cuestión de segundos? Nuevamente el nivel de poder de One Piece va dando un salto tremendo hacia arriba y demostrando que los límites de destrucción dentro de la obra terminarán llegando a niveles que jamás imaginamos posibles. Una teoría muy interesante que fue propuesta por mi buen amigo Armagia es: ¿qué sucedería si cuando se dice Mother Flame realmente se están refiriendo a la fuente de la energía y no al arma en sí? A ver, sé que suena complicado, pero según sabemos, en el reino antiguo se tenía una fuente de energía que era capaz de encender maquinarias ancestrales de una tecnología increíblemente avanzada, la cual era un fuego interminable. Y si hablamos de fuego interminable, es demasiada coincidencia que esta arma creada por Vegapunk se llame Llama Madre, como una llama de fuego que es superior a las demás, como una que nunca se apaga. La única limitante de Vegapunk para poder llevar a cabo todos sus sueños es la energía interminable, y puede ser que esta sea la solución. Esta posibilidad es muy interesante y Mother Flame es un nombre bastante intimidante y épico para un arma de estas proporciones. Es como la madre de todo el fuego, y ya saben, es genial, épico y todo eso. Para probar el arma por primera vez, el Gorosei habla acerca de que no saben ni cómo ni dónde probar Mother Flame. Uno de ellos, quien más adelante nos enteramos que su nombre es Topman, comenta que dependiendo del resultado de este experimento podría cambiar la estrategia que usarán para hacerse cargo de Egghead. Esto es brutal, pues básicamente creo que está diciendo que, en caso de que el arma y su uso resulten ser un éxito, podrían volver a usarla para eliminar y desintegrar Egghead en caso de que la cosa se salga de las manos. Es terrorífico pensar que llegamos al punto en el que el Gorosei piense que cada vez que tienen un problema en una isla, simplemente la hagan desaparecer, aunque ahora que lo pienso, esto confirma que el incidente de God Valley no tuvo relación con esta arma, sino que la isla desapareció por otro motivo. Digo, si es primera vez que la usan y están recién experimentando a ver si sirve, es porque no la han usado antes. Por lo tanto, God Valley no desapareció por esta arma. Este es Oda siendo Oda. Nos da al fin lo que pensábamos que era una respuesta a uno de los más grandes misterios de la obra, poniendo una isla a desaparecer frente a nuestros ojos para que de inmediato lo relacionemos con God Valley, solo para que después nos diga que no hubo relación alguna y que la razón va a terminar siendo otra. Ay, Oda, por favor, ya danos una pista, danos un píxel de respuesta, por favor, Oda. Pero justo cuando estos viejos hablaban acerca de intentar probar el arma en un lugar inhabitado como un bosque, Im los interrumpe violentamente y propone, o mejor dicho, comanda, a probar el arma sobre el reino de Lulusia. Los ancianos responden que en este lugar vive una buena cantidad de gente y les parece extraña la decisión de Im. Pero luego de esto, simplemente continúan diciendo que harán lo que sea que el creador del mundo desee. Im argumenta que tomó la decisión de probarlo en Lulusia solo debido a su proximidad. Bueno, como sea, no sabemos desde dónde exactamente se despliega el arma, así que tampoco podemos saber cuál es la proximidad a la que se refiere Im. Pero aparte de la cercanía, si podía elegir un país abandonado por Dios en el mundo, probablemente Lulusia es la elección correcta. Sabemos que su reino es un caos y que tienen problemas para pagar el tributo celestial a Marilloa, por lo que la elección no solo es al azar, sino que más bien Lulusia clasificó para ganarse el Lulusiacio y poder acuñar el término. A pesar de esto, no puedo evitar pensar que el hecho de que Sabo se haya encontrado justo en ese lugar es una coincidencia demasiado grande como para creérmela. Digo, de todo el mundo, en cualquier momento, Sabo estaba justo ahí, justo en ese lugar. Pero si lo recordamos bien, cuando la marina comunicó acerca de Sabo encontrándose en Lulusia, los miembros del Gorosei no podían creer que de todo el mundo, Sabo justamente haya sido localizado en ese país. Es por esa razón que el Gorosei dice que Sabo no puede tener
tener peor suerte, o que simplemente es cosa del destino, porque justo luego de escapar después de ver a Im, resulta que el chico rubio que más buscaban y que estaba desembarcando herido justo pasó por la isla que estaban a punto de probar su nueva arma legendaria desintegra islas. No mentiré, sigo pensando que esto es extremadamente conveniente y llega a ser ridículo que justo medio segundo antes de que Sabo pueda revelar la verdad acerca de Im a sus colegas, el arma dispare su munición. Pero como sea, por lo menos Oda es honesto, y los personajes dentro de su obra no tratan esto como algo lógico ni normal, sino que por lo menos el Gorosei nos escupe a la cara y discute acerca de que esto es ridículo y es una coincidencia demasiado grande. Y sí, damas y caballeros, acá es cuando, por primera vez en la historia de la humanidad, la comunidad de One Piece gana. Oda, te hemos superado. Hemos usado nuestro superintelecto conformado por millones de fans de todo el mundo para llegar a la increíble conclusión de que, si un miembro del Gorosei lleva el nombre Saturno, el resto también será llamado otros planetas. ¡Lo logramos! ¡Lo desciframos, gente! ¡Le dimos a una teoría! ¡Al fin lo logramos! Mis padres me dijeron que no serviría para nada y que moriría muerto de hambre en una plaza en Paraguay luego de casarme con una adicta al crack en Afganistán. Pero se equivocaban. Le dimos a una teoría. Nuestros esfuerzos han rendido fruto y en efecto, el resto de los miembros del Gorosei sí llevan nombres relacionados al resto de planetas del sistema solar, como todos comentamos en su momento. Desde Mercurio, el primer planeta en cercanía al Sol, hasta Saturno, el sexto. Todos los planetas a excepción del Sol y la Tierra han sido asignados a uno de los miembros del Gorosei. Ya hemos hablado antes que si el Sol le corresponde a alguien sería Luffy, ya saben, su Akuma no Mi, Dios del Sol, Nika y todo eso. La Tierra, por otro lado, está completamente desolada en esta teoría, pero tenemos a Im, quien podría representar la Tierra al prácticamente ser el rey de todo el planeta y ya saben, conexiones interesantes de Oda. Lo divertido es que esto confirma que ahora todo el sistema solar tiene una representación en el mundo de One Piece. Excepto los dos que acabamos de nombrar. Pues no solamente los 6 primeros planetas estarían ocupados por personajes de la obra, sino que los 3 restantes, Urano, Plutón y Neptuno, que justamente son los 3 planetas más lejanos al Sol, corresponderían a las armas ancestrales. Bueno, el arma marina es Poseidón y no Neptuno. Uno es el dios del mar de la mitología griega y el otro es el dios del mar de la mitología romana. Pero estoy seguro de que, si de las 3 armas ancestrales, Oda eligió solo una para corresponder a una mitología diferente que las otras 2, es porque algo interesante sucede ahí. Por cierto, hay una imagen de Im viendo dentro de su cabeza cómo será la destrucción de Lulusia. No quiero decir que es un mega haki de observación porque sería demasiado roto, supongo. Quizás esto es solamente como se imagina que se verá la explosión. ¿Entienden? Imagina. De imaginar, lo cual comienza con la palabra bueno, sigamos. Acá conocemos a los 5 ancianos. Comenzamos con Saturn, quien se revela que es el dios guerrero de la ciencia. Lo que, pasado a palabras sencillas, es el ministro encargado de la ciencia a nivel mundial. Él ha de tener alguna relación estrecha con Vegapunk, y es la razón por la cual él fue quien visitó Egghead y nadie más. Al ser alguien que sabe de ciencia y el encargado de la gestión de esta en el mundo, debe ser quien administra los recursos tecnológicos y los asigna a los países que estime necesarios. Incluso los inventos de Vegapunk deben ser repartidos por él y asignados a donde se estime necesario o conveniente. De más está decir que cualquier injusticia en el mundo en este apartado y en el resto que nombraremos de acá en adelante, como por ejemplo un país no poseyendo una ciencia que necesite, que esté disponible, pero que no se le entregue, debe ser a causa de este señor y sus indicaciones. Luego tenemos el primer nombre nuevo, el señor Marcus Mars, cuyo nombre se traduce al inglés como Marte. Él es el dios del medio ambiente, por lo que al igual que Saturn, este hombre es el encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y su calidad. Hay varios ejemplos a través de One Piece en donde se muestra que el medio ambiente y su contaminación causan daño a ciertas áreas, como por ejemplo Great Terminal, así que probablemente todo ese tipo de elecciones sean gestionadas y autorizadas por este viejo. Luego tenemos a Top Man Mercury, y si lo pronuncio tan raro es porque la pronunciación en japonés se parece mucho a Mercury, así que de ahora en adelante lo llamaremos así. Este hombre es el dios de la justicia, en otras palabras, probablemente sea quien dicta y equilibra las leyes acerca de qué es legal y no en el mundo, qué crímenes y cuáles no son dignos de qué penas y qué medidas tomar frente a estas, entre otras cosas. El siguiente, el de apariencia de samurái, es Ethan Baron Venus Sujuro.
Una manera creativa para decir Venusu al inicio de su nombre, que es la pronunciación japonesa para Venus en inglés. Este es el dios de las finanzas, por lo que de la mano con Saturn, debe ser quien se hace cargo de distribuir ciertos recursos alrededor del mundo. Probablemente tiene relación con el tributo celestial, su cobro y asignación a la hora de gastarlo. Llama la atención que su apellido termine con Yuro, al igual como se llamaba Sorojuro en Wano. Esto, en Japón, es un sufijo que se agrega al 10º hijo de las familias y quiere decir literalmente longevidad o buena salud. ¿Habrá este hombre nacido en Wano para que su familia le ponga un nombre que solo la cultura japonesa acostumbra a agregar? Eso ya lo veremos más adelante, pero el hecho de que use una katana y no pistolas, que use un kimono y que su primer nombre sea 100% japonés, me hace pensar que con la existencia de Wano y lo que sabemos sobre el país, no sería raro que este hombre haya sido parte de alguno de los barcos que escapó de Wano hace muchísimos años junto a Shimotsuki Kosaburo. Al menos eso es lo primero que pensé, pues lo único que me detiene es que, como sabemos, los miembros del Gorosei son tenryubitos. A causa de eso, deben pertenecer a familias que crearon el gobierno mundial hace 800 años y no parte de un barco que escapó hace 40. Wano fue cerrado del mundo hace 800 años, pero antes de eso, sus habitantes sí se encontraban esparcidos y caminando por el mundo, por lo que no es imposible que alguno de ellos haya estado dando vueltas por ahí, aunque cómo se volvió un rey, vayan a saber ustedes. El último en la lista es Shepard Jupiter, quien una vez más es un juego de palabras con la pronunciación de Júpiter en inglés. Él es el ministro de la agricultura y, como no, si su nombre Shepard significa pastor en inglés, por lo que este hombre ha de ser el encargado del control de los bienes alimenticios que la naturaleza nos brinda, desde la carne, arroz y demás. Probablemente controla qué especies cazar y cuáles no, y claro, cómo distribuir estos bienes. Al leer esta página, me queda todo claro. Estos tipos son los ministros, es decir, se hacen cargo del control de todos estos elementos alrededor del mundo. Si el gobierno mundial tiene a 5 hombres que se hacen cargo de la ciencia, medio ambiente, justicia, leyes, finanzas y agricultura, queda claro el por qué todo el mundo de One Piece está tan mal como lo está hasta ahora. Y me encanta que a través de la historia de todo el manga y 1086 capítulos, Oda nos haya demostrado ejemplos de cada uno de estos apartados, desde la ciencia hasta la agricultura, y la desequilibrada e injusta manera en que esto se reparte en el mundo. Por ejemplo, en el arco de Arabasta tuvimos el Dance Powder, que era un polvo mágico de la lluvia que fue prohibido por el gobierno mundial, hasta la ciencia de Mats y la comida de primera calidad que come los tenyubitos en la tierra sagrada. Todo eso pasó primero por las manos de estos viejetes. Todos estos aspectos han sido reflejados ya antes en la obra, y eso es lo que hace que esta introducción no sea solamente para decir que estos ministros existen, sino que también para explicar el comportamiento del mundo de One Piece hasta ahora. Nos vamos a este lugar no sin antes ver a un Im que, a pesar de que está hablando acerca de la cosa de Mother Flame, sigue teniendo muy en cuenta en tener a Vivi. Matar al rey de Arabasta fue solamente una misión secundaria, o algo que él mismo se buscó. La misión principal sigue siendo el atrapar a Vivi, pues ella es la foto que Im tenía en la mano cuando el Gorosei se arrodilló ante él y le preguntaron cuál era la luz que debían apagar al inicio del Leveling. ¿Quiere Im matar a Vivi realmente? ¿Quiere conocerla por alguna razón? ¿Quiere ofrecerle algo? ¿O solamente quiere asesinarla por ser una D? Eso ya lo veremos. Por ahora pasamos al McDonald's de Akainu, donde increíblemente y aunque nadie se lo espere, está encerrado en su oficina como siempre y los últimos 500 capítulos. Sí, nada nuevo bajo el sol por acá. El reino de Tajin y el reino Aegis, donde Bonnie y Wapol fueron a parar, se han rebelado también contra sus reyes. Por lo tanto, los personajes que nombramos al inicio del video lo están pasando bastante mal como reyes. Por lo menos se confirma que existen los Seraphim de los demás Shichibukai originales, como lo son el de Doflamingo, lo cual lo dije y soy un dios de las teorías y todos están equivocados menos yo, soy un dios, denme su dinero. También el Seraphim de Moria y el de Crocodile. Y no me voy a meter a hablar de si el Seraphim de Crocodile es hombre o mujer, pero sí es interesante el pensar que pueden usar los rotísimos poderes de la fruta de Moria para crear soldados zombies extremadamente poderosos, así como también el de Doflamingo chiquito que puede hacer técnicas tan rotas como el Torikago, la jaula de pájaro. Y si evoluciona al nivel de Doflamingo, esto se va a poner peligroso. Pero ojo, Vegapunk dijo que las frutas de tipo Logia aún no han podido ser clonadas, por lo tanto el mini Crocodile ha de tener alguna otra fruta, y no la que conocemos del Shichibukai de la arena. De todas maneras, Crocodile es conocido por ser alguien que lleva su Akuma no Mi al extremo, y la usa mejor que muchos en el mundo.
por lo que sin importar cuál le asignen, él la usará bien. Estos seres serán usados por la marina para acompañarlos a visitar los reinos que se están rebelando contra sus reyes. Y sí, esta es la manera de resolver las cosas de Akainu, repartiendo todo al azar, desordenando, sin poder resolver nada y demostrando que es un pésimo líder. Seguimos adelante y ¡sorpresa! Al fin terminó el pasado y la historia de lo sucedido en el Levely. ¡Ah, Dios mío! Fue una gran aventura y una gran narración de parte de Oda, si me lo preguntan. Fueron capítulos tras capítulos con insanas revelaciones que dejaron a todo el mundo boquiabierto, pero ahora finalmente ha llegado a su fin. Voy a admitir que lo voy a extrañar un poco. Seguimos con Sabo contando la parte final de la historia, la cual no corresponde a Marilloa, y explica lo sucedido en Lulusia, que por cierto se confirma que se escribe con C y no con S. Lulusia, al igual que Tajine e Igis, también fueron víctimas de un golpe de estado. Fue ahí cuando Sabo se enteró de la influencia que estaba teniendo en el mundo, causando que todos se rebelen contra sus reyes. Sabo sabía que todo era un malentendido, sin embargo, simplemente guardó silencio y no les dijo que se detengan ni que él no era ninguna especie de emperador de las llamas. Después de todo, la mentira del gobierno mundial estaba causando una revolución alrededor de todo el mundo, y aparte de eso, muchos habitantes de Lulusia estuvieron dispuestos a unirse a la armada revolucionaria a causa de la participación de Betty en aquel lugar, lo cual vimos ocurrir durante el arco del Levely justo antes de comenzar Wano, en donde Betty inspiró a todos los habitantes de la isla a encontrar su fuerza interior y a enfrentar a quien sea que se les ponga enfrente y represente una amenaza para ellos. Es en este momento cuando Sabo nos revela cómo todo sucedió en Lulusia. Ay, Oda, te amo, pero te odio, pero te amo, pero te odio, pero te amo, pero te odio, pero te amo al final. Como todos los fans teorizaban, hace mucho tiempo, en efecto, Sabo se encontraba mirando el ataque de Lulusia desde un ángulo diagonal, viendo la explosión a lo lejos, en un barco de escape en dirección a Kamabaka. Como Sabo sabía que interceptarían su llamada al no contar con un Dandemushi anti-intercepciones, se las ingenió para posar uno frente de otro y así transmitir el sonido hacia el otro lado sin necesidad de estar en la isla, usando un VPN y logrando comunicarse con los revolucionarios y haciendo pensar al gobierno mundial y la marina que se encontraba aún dentro del rango de Lulusia. Sabo continúa y nos explica que, muy por el contrario de la situación ideal, no todos los habitantes de Lulusia estuvieron dispuestos o interesados en unirse a los revolucionarios, y por esta razón, irónicamente, los que no quisieron ir a meterse en problemas fueron los que se metieron en más problemas, porque mucha gente terminó viendo a sus seres queridos que permanecieron en la isla desaparecer justo frente a sus ojos y ser desintegrados por este bestial ataque, con sus ojos que salían a volar y sus tripas que explotaban por todos lados y perdón, me pasé. Esto es bastante violento, One Seinen, y es un momento más que demuestra que Oda a veces puede ser demasiado compasivo con las muertes, pero que cuando quiere hacerlo, no se anda con rodeos, y si debe quitarle la vida a media isla en un ataque masivo desintegra materia, lo hará. Dragon se pregunta cómo es que algo así pueda ser posible, y Sabo le responde que fue a causa de un objeto que se ubicaba por sobre las nubes, llegando a la conclusión de que no fue a causa de ningún elemento natural, sino que debe ser artificial. Desde este punto en adelante vemos que Dragon comienza a actuar de manera bastante alterada. Se pone nervioso, no sé si es porque Dragon sabe algo y se está haciendo el tonto, o dos, porque el hecho de que algo no vivo haya causado tal daño significa solamente una respuesta: Vegapunk. Es muy probable que si Dragon se entera de que Vegapunk fue el causante de todo este desastre, se enoje o se decepcione mucho. Después de todo, el científico estuvo presente el día en que Dragon tomó la decisión de formar la Armada Revolucionaria, incluso fue invitado a ella si mal no recuerdo. Es un viejo conocido de él, alguien que aclamaba ser una buena persona y que lamentó lo sucedido en Ohara. Sería terrible para Dragon enterarse que esa persona con la que compartió un funeral honorable en nombre de la gente de Ohara ahora está llevando a cabo experimentos que causen este nivel de destrucción masiva sobre gente inocente. Y peor aún, hacerlo en nombre de los causantes del incidente de Ohara, el lugar en donde él mismo llevó flores en honor a los fallecidos. A pesar de eso, vemos en unas viñetas más adelante que Dragon sigue confiando en Vegapunk, y a pesar de que la verdad es que el científico sí construyó esa nave, Dragon decide esperar una confirmación antes de reaccionar. Es más, Oda es conocido por presentarnos una versión de los hechos, solo para que más adelante se termine revelando que esto no es lo que nos contó al inicio.
Por ejemplo, cuando nos contó que Kuma había sido un tirano y nos tuvo 15 años pensando eso, solo para revelarnos luego de que nunca lo fue. Es por eso que existe la posibilidad de que esta nave sea uno de los objetos guardados de la era antigua, y que Vegapunk les haya facilitado la energía, pero que no le hayan dicho para qué la iban a usar. Digo todo esto como intento de limpiar a Vegapunk y su reputación, porque como haya sido él realmente quien les entregó todo al gobierno y sea capaz de construir cosas de esa magnitud, como que la cosa se pone algo rara. Ivankov comienza su participación, y le dice a Sabo que ese hombre Imu que escuchó hace un rato no es algo nuevo. Justo como lo dijo Cobra en el capítulo anterior, Imu estaba ahí cuando todo el mundo fue creado hace 800 años, siendo uno de los soberanos de la familia Nerona. A ver, sé que muchos quieren acá que salga con 37 teorías, pero no lo haré. Lo primero que todos pensamos, y mi querido amigo Armagia me aclaró, es que un emperador romano de la dinastía Julio Claudia llevó el nombre de Nerón. Él estaba en el poder cuando se produjo el gran incendio de Roma, y muchas versiones explican que el incendio fue causado por el mismo rey, quien vio cómo toda su ciudad ardía en llamas desde las alturas de su palacio. Esto es más o menos parecido a cómo Im causa caos en todo el mundo desde su cómodo lugar y altura. Pero esto podría ser solamente una coincidencia, aunque interesante. Aún así, me impresionaría que por lo menos el nombre de la familia Nerona no venga de Nerón. En italiano, Nero quiere decir negro, lo que también va de la mano con Im siendo una sombra y trabajando para la justicia oscura, y el sufijo ona se ha atribuido por lingüistas como una manera de referirse al nombre de una ciudad, como por ejemplo, Verona en Italia. Sin embargo, todo esto podría ser simplemente alcances de nombres, siendo que el apellido en sí es un concepto ficticio que Oda introdujo y que, al buscarlo en internet, no hay resultado alguno. Ivankov no se detiene y se pone a pensar como todo un lector del manga, señalando mientras muestra un libro llamado Génesis, que si se sabe acerca de la existencia de una habilidad que concede la juventud eterna, es porque alguien alguna vez tuvo que haberlo comprobado. Sabo se cuestiona si la persona que vio en aquel trono es en efecto alguien que usó la habilidad, y es que esto es justo como Ivankov señala, hay demasiadas coincidencias como para que solamente se quede en eso. No solo el nombre es el mismo, sino que nadie en el mundo tendría que ser capaz de comandar al Gorosei, ya que los Tenryubitos son, supuestamente, los descendientes de los dioses. Esta fue una jugada muy bien planeada de parte de Oda, pues estos viejos, desde su primera aparición en el manga hace más de 20 años y apenas en el arco de Yaya, fueron presentados como la mayor autoridad de todo el mundo. ¿Y por qué los presentó así? Porque justamente no lo son. La existencia de Im era un secreto bien guardado que llegó a darle un giro de tuerca al título que durante mucho tiempo pensábamos que era la verdad absoluta, con estos viejos siendo la más grande autoridad del mundo. Y esto de cierta manera confirma que Doflamingo sí quiere ser un mini Im y que quería pasar por la misma operación de la vida eterna que el gran soberano, y por eso quería la Ope Ope Nomi. Dios mío, Doflamingo, ¿cuánto sabes y cuánto sabes acerca del secreto de Amarillo? ¿Acaso todos los Tenryubitos saben esto? ¿Por qué Doflamingo lo sabe si él estuvo allá arriba apenas siendo un niño? Estoy confundido, ayuda, Goda, dame respuestas. Luego de charlar con Dragon acerca de la posibilidad del arma siendo una creación de Vegapunk, Ivankov continúa siendo el genio y la voz en esta situación. No puedo expresar lo mucho que se lució en este capítulo, dándole clases a Dragon y Sabo, que no solamente se quedaban callados y no entendían nada, haciéndoles ver la verdad que ellos ignoraban o que no querían ver, incluso comentando que el arma ahora empleada por el gobierno podría ser un arma ancestral. Sin embargo, algo no le calza a Dragon. ¿Por qué usarla ahora? A ver, el hecho de que en efecto sea un arma ancestral no es 200% imposible, y claramente puede que una de ellas sea una maquinaria tecnológica de la antigüedad que volvió a la vida gracias a la Mother Flame, pero si Dragon duda, y si Ivankov lo presenta como una posibilidad de manera tan directa a los lectores, es porque probablemente no sea el caso. Repito, toda esta sección es Ivankov llegando a las conclusiones a las que toda la comunidad de One Piece en conjunto pudo llegar durante los últimos años, y se nota que Oda está jugando con nosotros y está al tanto de lo que la comunidad habla, de manera que se burla al lanzarnos en la cara a través de Ivankov todas esas locuras, cuando claramente no está en lo correcto. Ay, Dios mío, que los mismos personajes de One Piece teoricen sobre One Piece, esto es lo máximo.
Volvemos al Reverie, en donde nos encontramos a los Tenryubito llorando como siempre. Ellos exclaman que no hay pan, solo pasteles. Esto podría ser una referencia a la famosa frase atribuida a María Antonieta, princesa archiduquesa de Austria y reina consorte de Francia. La frase original dice: si los campesinos no tienen pan, entonces que coman pasteles. Una expresión que quedó como ejemplo de su frivolidad e insensibilidad ante el sufrimiento de los súbditos, o más aún, de su existencia en un mundo casi virtual, alejada de la realidad del pueblo. Algún autor incluso denomina hoy en día el síndrome de María Antonieta a la vida de las élites que permanecen en esa situación y que no conocen la realidad que se vive abajo. Sin embargo, esta frase es debatida en si realmente fue dicha por María Antonieta o si fue en cambio dicha por María Teresa de Austria. Sea quien sea que lo haya dicho, es una frase que demuestra una total desconexión con la realidad y que calza perfectamente con los Tenryubito, y que Oda potencialmente usó como referencia para crear este diálogo de los Tenryubito diciendo que no hay pan, solo pasteles. El capítulo termina con otra gran revelación, y es que justo en nuestra cara tenemos y se nos presenta oficialmente al primer guerrero sagrado de Dios de Amarilloa, o como quieran llamarlo. Justo como nos dijeron en la conversación de Kurouma, Kizaru y Akainu, los guerreros divinos fueron los que se hicieron cargo de lo sucedido con Mjosgard. Y mientras podría desviarme durante mucho tiempo hablando de su relación con God Valley, Dios mío, mi cabeza va a explotar. Oda, ¿qué estás haciendo? Prefiero concentrarme en su apellido, Figarland. En la película One Piece Film Red, vimos que los miembros del Gorosei pensaban que Uta era la hija de Shanks. Debido a ser su hija, los miembros del Gorosei automáticamente dijeron que Uta era una Figarland. Esto de cierta manera nos confirma que es el apellido de Shanks, y si Shanks es Figarland, eso quiere decir que este señor es el padre de Shanks, es el tío de Shanks, es su abuelo. ¿Qué es esto? Sea como sea, no puede ser una coincidencia. Shanks, quien fue encontrado justamente luego del incidente de God Valley, tiene todo el sentido que haya salido de ese lugar, pues este viejo era el rey del antiguo conocido God Valley. No solamente eso, sino que como dijimos hace algunos capítulos, Shanks y Roger son los únicos que usan espada con guardamano, o al menos los más conocidos que lo hacen, y esta espadachín también hace lo mismo con su espada. Más allá de eso, tenía que haber una razón por la cual Shanks era capaz de entrar a Amarilloa de esa manera a pesar de ser un pirata y que no lo detengan, porque de cierta manera, él también pertenece a las familias sagradas. Pero a diferencia de uno de los miembros de Familia Sagrada que renuncia a su puesto y nunca puede ser permitido de vuelta, como sucedió con la familia Don Quijote, Shanks nunca renunció, sino que solamente fue, entre comillas, secuestrado por los piratas de Roger. Ahora, ¿cómo Shanks se enteró de esto? ¿Cómo sabe sobre su apellido? ¿Cómo se enteró? Nadie lo sabe. Nada de esto está 100% confirmado, pero me voy a volver loco porque este viejo Media Luna está mega épico y nos trajo unas declaraciones que, oh Dios mío, este mes de teorías será una locura. Seguimos adelante y lamentablemente terminamos el capítulo con una triste noticia. El hombre que fue ejecutado por él fue el mismísimo que defendió a los Gyojin hace algunos días, Don Quijote Mjosgard, el único Tenryubito que vale la pena, el cual Oda nos hizo enamorarnos de él, de su humanidad, de su evolución de personaje y de su consideración con el resto, y que terminó con este triste final. Si recordamos bien, cuando Sai y Leo tuvieron su intento de asesinato y atacaron a San Carlos, él dijo que se haría cargo de toda responsabilidad y que cualquier culpa tenía que recaer en él. Este hombre no bromeaba, y su honor y valentía, al estar incluso dispuesto a ser sentenciado de esta manera, en la Tierra Santa y con todo el resto de Tenryubitos riéndose y burlándose de su muerte, es una crueldad. Mucho más cuando Luffy nos explicó que nadie tiene derecho de reírse de la muerte de otra persona. Un final muy triste para un personaje que realmente enamoró a todo el fandom. Don Quijote Mjosgard, nadie se olvidará de ti.
Jamás olvidaremos a aquel que fue sacrificado por los pecados de otros. Calma, eso suena como Jesús. Como sea, el capítulo termina con Zane Figarland Garling diciendo que aquel que protege basura vale mucho menos que eso. De cierta manera diciendo que este Tendubito, al haber protegido a los Gyojin, perdió instantáneamente su derecho a ser llamado un dios, vale menos que un humano, e incluso vale menos que un Gyojin para los distorsionados ojos de estos seres. ¡Qué pedazo de capítulo y qué manera de terminar, damas y caballeros! Será un mes más o menos difícil con One Piece, pero solamente espérense porque la última vez que Oda se tomó un descanso, el capítulo con el que volvió fue legendario. Así que muchas gracias por ver el video, pero como sabes, este no es nada sin tu comentario. Y siendo que esta va a ser la última review en 4 semanas, realmente me gustaría leer el tuyo abajo porque créanme que me voy a divertir mucho leyéndolos a todos. Voy a tener mucho tiempo para leerlos. Así que si ven este video 3 o 4 semanas luego de que lo subí, no importa, dejen su comentario, lo voy a leer, les juro que me gusta leerlos a todos. Como les dije, probablemente cuando estén viendo este video mi reacción ya esté subida en el canal secundario y si no está subida aún, vayan a suscribirse porque será subida durante las siguientes horas. O en su defecto mañana. Oh, sí, si llegaron a esta parte del video, por favor comenten pulgarcito, no se les vaya a olvidar. Así que sin nada más que decir, yo soy Gab y nos vemos en los comentarios.